Carles Miralles, el helenismo, la historiografía. Desde el punto de vista histórico, los dos hechos más importantes de la primera época helenística son las campañas fulminantes de Alejandro, así como el prestigio que su vida y su muerte temprana dejaron tras él, y los problemas de aculturación de la civilización griega sobre las demás con que entró en contacto. Alrededor de Alejandro se formó una leyenda y se intentó perfilar una narrativa histórica. En muchos aspectos es un vano intento, el de separar siempre entre lo uno y lo otro. Las leyendas pueden contar cosas creíbles que, si pasan a formar parte de un relato histórico, pueden perdurar, como ciertas cosas increíbles contadas en ellas pueden tener, en cambio, un fondo de verdad que los relatos históricos marginan. Con los años, la distancia entre leyenda e historia relativas a un mismo personaje puede quedar constituida, pero a base de haber perdido e intercalado mucha información. En el siglo III después de Cristo, las obras de Plutarco y de Arriano históricas no dejan de contener información legendaria, pero contemplan la figura de Alejandro desde una distancia, ya que favorece un determinado espíritu crítico, aunque solo sea por su cuidado en el uso de según qué fuentes. Y ya en el siglo I a.C. se había formado en el Egipto tolemaico la vida de Alejandro, que traducida luego al latín difundió por toda la Edad Media la figura legendaria del héroe macedonio. Gran parte de los datos inventados o tradicionales de esta biografía novelesca fueron pensados para servir a la política de los Ptolomeo en Egipto, y hay en ella también datos históricos. Da la sensación de que ahora se intenta deslindar en las biografías lo histórico de lo significativo, por primera vez de un modo relativamente generalizado. Quiere esto decir que la biografía entre los griegos prestaba todavía en época helenística tanta atención a los datos reales como aquellos otros verosímiles, o no tanto, que sin ser históricos contenían algún tipo de verdad, a juicio del autor de la biografía. La tradición sobre la misoginia de Eurípides, por ejemplo, no tiene por qué referirse exactamente a su vida, como la refieren sus biógrafos griegos, pero explica cómo los antiguos tendían a entender el tratamiento de los caracteres femeninos en el teatro de aquel. Las anécdotas a que más arriba me he referido sobre el cínico Diógenes igualmente pueden no ser en su mayoría históricas, pero ilustran sobre su comportamiento, modo de vida, formas de relación, etc. Así, la biografía antigua, incluso la histórica, está llena de estas anécdotas que solo los historicistas se creen a pies juntillas o desdeñan como invención sin más. Ahora bien, en época helenística parece producirse, quizá en parte como consecuencia de la corriente individualista que se deja notar desde el siglo IV a.C., un intento por separar la anécdota, por significativa que sea, de la realidad histórica, o por lo menos la polarización en el tratamiento de determinados personajes en una u otra dirección. Así, los hombres de acción, estrategas, políticos, tienden a ser tratados desde un punto de vista histórico, con concesiones, sin embargo, a la anécdota y al gusto por la narración. Y, en cambio, ciertos personajes que han dejado su huella en la educación de las costumbres o en la vida moral, sabios populares, por así decir, como el citado Diógenes, son tratados más desde el punto de vista anecdótico. De la unión con voluntad narrativa de varias de estas anécdotas puede salir una biografía paranovelesca, como la vida de Esopo, también muy popular en la Edad Media y el Renacimiento, y cuyo original griego debe de remontar a los primeros años de la era cristiana. La figura de Alejandro fue objeto de los dos tratamientos, el histórico y el anecdótico o episódico narrativo.